Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Dos preguntas iniciales. ¿Me pueden escuchar? Y por favor me confirman vía chat si es que pueden ver la pantalla. Se ve, se escucha, por aquí me dicen. Todo ok. Rocío, sí, todo ok. Isabel, todo está bien. Samuel también. Camila, ya se escucha. Ya. Carolina me dice que se escucha y se ve. Ya, perfecto. Bien. Recordarles que la presentación, al igual que las anteriores, están disponibles para que las puedan descargar. Está disponible para que la puedan descargar. ¿Ok? Yo no sé cómo es el panel que ven ustedes, pero me imagino que debe estar al final. Creo que hay una sección que se llama documento y creo que ahí está la presentación. En la PPT que vamos a compartir ahora. Ya, ahí ustedes investigan dónde es precisamente el link donde se puede descargar. Bien, ¿qué es lo que nos convoca hoy entonces? El impuesto sustitutivo de los impuestos finales. El ISFUT 2.0. 2.0 porque ya existió uno, con la reforma 20.780 y modificada por la 20.899, ¿cierto? Donde ya se, se llevó una norma igual similar a esta, en donde se pagaba un impuesto único que se distribuía a las utilidades acumuladas en el FUT. ¿Ya? Por eso el 2.0 en realidad. Bien, vamos a tratar de, de que esto sea en simple, ¿ah? Porque la verdad es que la normativa que está asociada a este tema, la normativa quizás no es tan difícil de entender, pero lo que pasa es que el proceso de cálculo que tiene esto puede que lo haga un poco eh, complejo. Vamos a tratar de resolver o aclarar más que nada el funcionamiento que tiene este impuesto. Ya, tenemos un pequeño índice. Hay un contexto general, lo que vamos a revisar en primera instancia. Tenemos las características principales que tiene este impuesto. Vamos a revisar cómo se determina la base imponible, eso es muy importante. Vamos a revisar qué efectos tiene la determinación y el pago de este impuesto. ¿Ok? Bien, vamos entonces. ¿Cuál es el contexto general de esto? Bueno, esto quedó regulado, por supuesto, en nuestra querida Ley de Modernización Tributaria, en la 21.210, en donde eh, aquí puse un extracto. Dice, los contribuyentes sujetos al impuesto de primera categoría sobre la base de un balance general según contabilidad completa. Ya tenemos ahí un primer eh, requisito, por así llamarlo, un primer indicio. Con contabilidad completa, que al término del año comercial del año 2019, el 31 de diciembre del 2019, mantengan un saldo de utilidades que están acumuladas y que hayan sido generadas hasta el 31 de diciembre del 2016.
O sea, estamos hablando de ahí en adelante, hasta el 31 de diciembre del 2019, conforme al numeral tercero, letra B, número 1 del numeral 1 del artículo tercero transitorio de la ley 20.180, ¿cierto? La reforma de Bachelet. Podrán optar por pagar a este título, impuesto de la ley sobre impuesto a la renta, un tributo sustitutivo de impuestos finales, esto es el global complementario o adicional según corresponda, con tasa del 30% sobre una parte o el total de dicho saldo. Ya. ¿Tenemos normativa asociada con esto? Sí, dos cosas principales. El servicio se pronunció a través de la circular en junio de este año, en la circular número 43. Es una circular extensa, tiene 20 páginas. Y tenemos la resolución exenta número 80 del 14 de julio del 2020. Y esta resolución viene a aclarar dónde se declara, que es en el formulario 50, y cómo se deben ingresar estos nuevos impuestos determinados, la base imponible determinada. ¿Ya? Ok, vamos a ir avanzando. Artículo 25º transitorio, entonces. Como mencionábamos, son las utilidades que están acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2016, lo que era nuestro FUT. Hasta esa fecha estaba vivo el FUT, nuestro querido FUT, ¿cierto? Que tanto dolores de cabeza nos trajo a todos, ¿sí? Y que desde el año 2017 están controladas en el STUT, ¿cierto? Cuando ya pasamos a ser o 14A renta atribuida o 14B semi-integrado y comenzamos a manejar un saldo tributario total de utilidades tributarias, ¿cierto? El STUT. Se habla de que hay 300.000 millones de dólares acumulados en el FUT al 31 de diciembre del 2019 y que en el informe financiero del proyecto de ley que salió sobre esta norma habla de una recaudación cercana a los 5.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares, no pesos. Y ese es el estimativo que tiene el informe financiero que acompañó el proyecto de ley. Ojo que la tasa de impuestos finales es un 40% cuando hablamos de impuesto global complementario. Y la tasa de este ISFUT, ¿cierto? Es un 30%, por lo tanto hay una diferencia de 10 puntos porcentuales, no es menor. Pero hay que evaluar. Siempre todas estas cosas hay que evaluar. Es una palabra que nos va a acompañar siempre cuando hablamos en materia tributaria. Bien, 40% porque recuerden que aumentó el impuesto final global complementario, aumentó de un 35 a un 40% en esta norma de modernización tributaria. Bien, ¿qué características tiene este impuesto sustitutivo y quiénes pueden ejercer la opción? Los contribuyentes del régimen general, artículo 14A antiguo, y los contribuyentes pro pyme general 14B número 3. Perdón, cuando digo 14A es régimen general actual, que pueden haber estado en el 14A antiguo o en el 14B antiguo, ¿ok? Pero que hoy están todos en el 14A. Ellos pueden ejercer esta opción. Es opcional, ¿ya? Siempre con el balance general, con un balance general determinado con contabilidad completa. Recuerden que el 14B tiene contabilidad completa por defecto. ¿Ya? Puede optar a contabilidad simplificada, pero su determinación de la base imponible es con contabilidad completa. ¿Ya? Por eso ustedes se preguntarán, ¿pero un ProPyme puede ser? Sí, el 14B3, porque la determinación de la base imponible es en base a contabilidad completa. Bien. Tengan presente eso, que si bien el 14D3 ProPyme general puede optar por llevar contabilidad simplificada, su forma de determinar los impuestos no cambia por el hecho de llevar contabilidad simplificada.
¿ya? ¿Hay plazos establecidos para esto? Claro que hay plazos establecidos. La opción para poder acogerse a este tratamiento tributario, establecido en este artículo 25 transitorio, se podrá ejercer hasta el último día hábil bancario de diciembre del año 2020, 21 o hasta el último día de abril del 2022. Y aquí ya empezamos a jugar con fechas y con determinaciones de base imponible, como vamos a ver hacia adelante, tratamientos de crédito, etcétera, que son distintos en la aplicación dependiendo del año que tengo para poder acogerme y si quiero acoger el total o parcial, etcétera. Respecto de los saldos que se determinan al 31 de diciembre del 19, del 20 y del 21, respectivamente. Se entenderá que la opción se ejerce con la declaración y pago simultáneo a través del formulario que para estos efectos establezca el servicio de impuestos internos mediante resolución. Eso es lo que decía la norma, resolución que ya tenemos, 80, y circular que también acompaña la explicación del tratamiento de esto, circular 43. ¿Ya? Formulario 50, ya lo saben. Aquí está dicho de otra manera, ya a lo mejor queda más claro. Cuando tenemos, voy a colocar el puntero. Cuando tenemos utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre del 2016 que mantengan su tributación pendiente al 31 de diciembre de impuestos finales al 31 de diciembre del 2019, la oportunidad en que ejerce la opción, el último día hábil bancario del mes al 31 de diciembre del 2020, ya que tiene que haber sido eh, para este año. Utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2006 que mantengan su tributación pendiente de todos los impuestos finales al 31 de diciembre del 2020, último día hábil bancario del mes, diciembre del 21. Utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre que mantengan su tributación pendiente de impuestos finales al término del ejercicio comercial 21, último día hábil del mes de abril del año 22. ¿Ya? Esta es la oportunidad en cuando puede ejercer la opción y estas son los plazos en donde quedó firme las utilidades a las que yo le puedo aplicar el IS-FOOD. Respecto de las utilidades. Bueno, las utilidades FOOD, que es el Fondo de Utilidades Tributarias, ¿cierto? Que hoy día lo tenemos controlado en el estudio. El total o solo una parte de las rentas acumuladas que permanecían pendientes de distribución en el registro FOOD al 31 de diciembre del 2016 y que estén pendientes de ser distribuidas al año en que quiera ejercer la opción. Hay 3 años para esto, ¿ya? El FOOD, cuando se determinaba el FOOD, toda la tributación, hasta cuando existía el FOOD, era en base a retiro y distribuciones, ¿cierto? Por lo tanto, las empresas que no decidían distribuir o solo distribuir una parte de las utilidades que estaban acumuladas allí, fueron acumulando utilidades, ¿cierto? Y como no están distribuidas, están pendientes de tributación. Esas utilidades, por supuesto, tienen un crédito asociado, ¿ya? Y es el crédito que le afectó cuando se generó dicha utilidad, que puede tener tasas del 20, del 17%, etcétera, dependiendo de cuándo venga. Este es el FUD histórico. ¿Ya? Por otro lado está el FUR, que es el Fondo de Utilidades Reinvertidas, que era otra columna que se regulaba separadita en la determinación del FUD y donde manejábamos este Fondo de Utilidades Reinvertidas. El total o solo una parte de las utilidades que estén ahí reinvertidas, controladas separadamente en el registro FUD y que afecta a impuestos finales, que es el saldo que quedó registrado del FUR al 31 de diciembre del 2019 o bien lo que quede a fin de este año o al término del próximo año comercial. La aplicación de este impuesto se puede realizar sobre una renta en particular. Perdón, no se puede realizar sobre una renta en particular, como por ejemplo cuando tenemos la situación de que la reinversión haya sido
realizada por un solo socio accionista, ¿ya? Es decir, si usted tiene 3 accionistas y solo uno aplicó reinversión, ya de estos 3, usted no puede realizar eh, el impuesto sustitutivo de impuestos de este food, ¿cierto? De impuestos finales, sobre lo que reinvirtió ese socio accionista, sino que hay que hacer la proporción sobre el total de las rentas, ¿ya? O sobre ese monto en particular, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Porque no necesariamente eh, todos los accionistas o socios de una entidad podían hacer la reinversión, podían hacerla en forma separada e independiente. Si la empresa ejerce la opción de aplicar el ISFUT a utilidades que están acumuladas tanto en el FUT como en el FUR, ¿ya? Se deberán sumar ambas bases imponibles y, por supuesto, todos los créditos que acompañen a estas utilidades, ya sea FUT o sea FUR, al momento de ejercer esta opción, ¿ya? Se confunden ahí, todo pasa al mismo saco. Lo que pasa es que dentro del mismo saco igual tengo que después hacer la separación porque hay créditos distintos que poder administrar. No obstante lo anterior, el contribuyente tiene plena libertad de elegir si gravar el total o una parte de las utilidades acumuladas en el FUT, o el total o una parte de las utilidades, por supuesto, que quedan comprendidas en el FUR, o una parte de las utilidades comprendidas en ambos registros. Bien, ahí es bastante permisiva la norma, quedó bien permisiva. O tomo solo el FUT, o todos lo somos el FUR, o tomo ambos y tomo una parte, o tomo el total, ¿ya? La norma es permisiva en ese aspecto. Bien, ¿cómo seguimos? Lo siguiente. Vamos a ver cómo se determinan las bases imponibles. ¿Ya? Ese era un contexto general de las utilidades que se pueden acoger. Ahora, ¿cómo determinamos la base imponible sobre lo que vamos a aplicar este impuesto? ¿Ya? Aquí también hay que fijarse en las fechas, hay que fijarse muy bien en, en si era un contribuyente 14A o un 14B, o los contribuyentes, por otra parte, que tienen mantenido saldos en el FUR. Bien, vamos a ir por parte entonces. Los contribuyentes del 14A, renta atribuida antigua. ¿Cómo determinaban la base imponible? Aquí es un poco complejo y la verdad que verlo con números tampoco es tan simple, ¿ya? Vamos a ver la parte contextual, porque verlo en un ejercicio, la verdad que da para otra charla. Así que la idea de acá es que tengamos el contexto y quizás en una charla siguiente podamos aterrizar esto con números, porque si nos vamos solo a los números, ahora que pensé hacer de esa manera en primera instancia la presentación, la verdad que queda muy extensa si mezclamos teoría o normativa textual con el entendimiento con ejercicio, así que preferimos darle el enfoque en el contexto normativo primero. Entonces vamos a la determinación de las bases imponibles. Primera cosa, determinación de la base imponible durante el año 2020, solo durante el año 2020, cuando son contribuyentes del 14A o eran contribuyentes del 14A atribuido. Vamos a ver. Ojo aquí. Monto menor entre dos cosas. El saldo actualizado al 31 de diciembre del STUT, que fue eh, lo que hay que declarar, lo que quedó declarado en la DJ 1938, ¿ya? Contra la diferencia positiva entre el capital propio tributario al 31 de diciembre del 2019 y la suma de RAP, registro REX, capital aportado con todos sus aumentos y con todas sus disminuciones, por supuesto todas actualizadas también, reajustado, incluido el saldo del registro FUR. Esta es la primera cosa. El monto menor entre el saldo actualizado
y la diferencia que me dé esto. Capital propio menos todas estas sumas. ¿Ya? Y es la diferencia positiva. ¿Sí? Si es negativo, me va a quedar solo esto. Saldo acumulador esto. Tengo que descontar además a este monto menor que me va a dar. Tengo que descontar los siguientes movimientos de pago hasta la fecha de ejercer la opción. Hasta la fecha de ejercer la opción. Retiro, dividendos y reorganizaciones empresariales que hayan tenido efecto en las utilidades. Las partidas del artículo 21 adeudadas al 31 de diciembre del 2016. Ajustes por resoluciones del Servicio Impuesto Interno que tengan que ver con cosas de capital, por ejemplo, capital propio. Y por supuesto también lo que haya surgido en rectificatoria o autorías tributarias y cosas similares por el estilo. Y los montos acogidos a este impuesto sustitutivo de impuestos finales. Y le debo agregar el monto del crédito por impuesto de primera categoría deducido del ISFUT. ¿Ya? Ok, no es fácil, ¿eh? Y la circular es mucho más enredada eh, de, de cómo lo explican. Entonces, monto menor determinado por esta operatoria, a este monto menor le descontamos estas cosas y le agregamos esto que está acá, que es el monto del crédito por impuesto de primera categoría, deducido del ISFUT. ¿Ya? Eso es para un contribuyente 14A atribuido, antiguo. Solo durante el año 2020. Hago el hincapié para que quede claro. Seguimos durante el año 2020, pero ahora nos vamos a los contribuyentes que eran con la tributación del sistema semi-integrado, que estaba regulado en el 14B antiguo. ¿Cómo es la determinación de la base imponible sobre la cual vamos a pagar el impuesto único y sustitutivo de impuestos finales? El monto menor, nuevamente, ¿entre qué cosas? Entre el saldo actualizado al 31 de diciembre del 2019 del STUT DJ 1938 versus el saldo actualizado al 31 de diciembre del 2019, evidentemente a la misma fecha del registro eh, RAI, ¿cierto? Rentas afecta a impuestos finales, que también está en la DJ 1938. Obtenemos el monto menor entre estos dos, ¿sí? Tomamos el monto menor y vamos. Una vez que tenemos este número determinado por esto que está acá, le vamos a descontar los movimientos y pago hasta la fecha de ejercer la opción en el 2020. Retiros, dividendos, organizaciones empresariales, partidas del artículo 21 que estaban adeudadas al término del ejercicio comercial 2016, cualquier ajuste por resoluciones del servicio, por supuesto rectificatoria o cosas similares, y también, al igual que en el 14A, todos los montos acogidos en ITFUT y terminamos agregando el crédito que tenga asociado deducido del ISFUT. ¿Ya? La diferencia está acá, porque aquí solo tomo el STUT y el RAI. Y al monto menor de estos dos, aplicamos estos descuentos y le agregamos este otro concepto. Ahora nos cambiamos de año. Durante el año 21 y hasta abril del 22, ya que son las fechas que me quedan para poder ejercer la opción. Tanto para contribuyentes 14A y 14B, antiguos evidentemente, el cálculo es el siguiente para estos otros periodos en donde puedo ejercer la opción. Vamos a tener que determinar el monto menor entre los siguientes saldos de crédito. Ojo que aquí estamos tomando los créditos ahora.
Sé que no es fácil entenderlo de primera. Por eso hago hincapié, repito, para que entendamos la norma, cómo funciona. SAC al 31 de diciembre del 2020 o 21, según corresponda, y el SAC al 31 de diciembre del 2016, que se mantiene al 31 de diciembre del 2019, reajustado al 20 o al 21, dependiendo de cuándo decida ejercer la opción. Cuando es ProPyme general, ojo aquí, no aplica el reajuste, este que está acá, por estar liberados de corrección monetaria. Recuerden que tanto para el ProPyme general como el ProPyme de transparencia, 14D3 y 14D8, están liberados de aplicar el concepto del artículo 41 de corrección monetaria, ¿sí? Porque puede aplicar depreciación instantánea a los activos fijos que han valorizado un peso, las existencias son gastos, etc. Entonces, no tiene lógica que aplique corrección monetaria y por eso quedó liberado del artículo 41. Entonces, como el ProPyme general, que es el 14D3, que como mencionamos, puede y tiene la opción por tener contabilidad completa de determinar el ISFUT y aplicar esta opción, ejercer esta opción, ojo ahí que no se le aplican los reajustes porque ellos están liberados de la aplicación del artículo 41 de la LIR sobre corrección monetaria. Y aquí se pone más difícil porque dice dividir dicho monto por la tasa TEF al 1 de enero, ya sea el 21 o el 22. Recuerdo que usted determina una tasa TEF al inicio de cada año tributario. Ya una tasa TEF con lo que quedó al 31 de diciembre del ejercicio comercial inmediatamente anterior. Ya, la tasa TEF que está determinada por el monto de estudio y los saldos de crédito. Dividir ese monto, este monto, por la tasa TEF al 1 de enero del 21-22 cuando decida ejercer la opción. Esta base imponible será el monto menor entre el resultado de esta división y el saldo del RAI al 31 de diciembre del 2020-21. Vamos a llegar hasta aquí de nuevo, antes de meternos acá. Voy a tener que determinar un monto menor con esto, ¿cierto? Perfecto. Tomando solo los registros SAC, ¿ya? A estas fechas, o bien a estas fechas, reajustado cuando es régimen general, sin reajuste cuando es ProPyme. El monto menor de estos dos, tengo que aplicar la división por la tasa TEF, ¿cierto? Al 1 de enero del 2021-2022. Y esta base imponible va a ser el menor entre este resultado que esté aquí versus los saldos que tenga el registro de rentas afectas e impuestos finales en el 20 o en el 21, dependiendo de cuándo ejerza la opción. ¿Ya? Ahí tengo la base imponible hasta ese momento. Luego, lo mismo que ya vimos en las formas de determinar la base para las otras dos opciones en el año 2020. Descontar todo lo que tenga que ver con retiros, dividendos y reorganizaciones empresariales. Aquí está además el 20. Partidas, artículo 21, adeudadas al 31 de diciembre del 2016, o ajustes por resoluciones del servicio y monto acogido al ISFUT, y agregamos los créditos, ya de impuesto de primera categoría que son deducidos del ISFUT. Y aquí tenemos cómo se determina la base imponible a estos años comerciales. Bien, seguimos avanzando. Una vez que tenemos la determinación de la base imponible, ¿cierto? Ya sabemos a qué le vamos a aplicar el impuesto, pero tenemos que aplicar los créditos entonces, ¿cierto? Porque ya sabemos cuánto va a ser el impuesto, para el impuesto hay que aplicarle los créditos. Y para esto hay un orden de imputación al ISFUT, ya, del crédito por impuestos de primera categoría. Hay un orden de prelación, no es al azar.
no es optativo, está regulado. ¿Y qué dijo el legislador? Dijo, primero, créditos sin derecho a devolución. Segundo, los créditos con derecho a devolución. Contra el Food va a proceder toda deducción del crédito por impuesto de primera categoría. Y esto de ya lo he dejado en negrito o en rojo. Si queda un excedente de crédito, se extingue. ¿Ok? O sea, si después de aplicar todo el pago del impuesto, el crédito supera el pago, que puede ser, es totalmente factible porque va a depender de las tasas de crédito que tenga asociado a las utilidades que están acogiendo en el FUT o en el FUR. No es una devolución, el crédito se pierde. O sea, podría llegar a ser cero, pero nunca quedar con un monto a favor. El crédito por impuesto de primera categoría que establecen los artículos 56, número 3 y 63 de la ley, ¿ya? O sea, son los mismos créditos que están regulados donde siempre, ¿ya? 56, número 3 y 63 de la ley de impuesto a la renta, que trata toda esta determinación de créditos y orden de imputaciones, etc. Monto utilizado como crédito podrá ser imputado en primer término al crédito sin derecho a devolución, que es lo que está aquí. En ningún caso procederá deducir del ISFUT el crédito contra impuestos finales a que se refiere la letra B pequeña de la letra A grande del número 4 del artículo 41A de la LIR, atendiendo a que este artículo 25º transitorio, donde está regulado el ISFUT, no contempla esta posibilidad. Ya el 41A tiene que ver con tributación de no residentes en Chile. O sea, que estarían afecto al impuesto adicional. También procede el crédito por impuesto de primera categoría, este impuesto de primera categoría, ¿cierto? Que estamos viendo aquí, para las utilidades del FUR. Es decir, el Fondo de Utilidades Reinvertidas también va a tener, en este mismo orden de imputación, derecho a los créditos que tengan asociados. Vamos a ir a los efectos que esto tiene en los registros de rentas empresariales. El efecto de acogerse a esta opción y determinar el pago. El monto a deducir por crédito por impuesto de primera categoría debe determinarse de la siguiente manera. Perdón, yo escucho un eco. No sé si ustedes están escuchando bien. ¿Me confirman que están escuchando bien? Si ustedes están escuchando bien, no hay problema, pero yo me escucho con un eco. ¿Se escucha bien, sí? Se escucha bien. Gracias, Juan. Gracias, Carolina. Gracias, Alejandro. Gracias, Jessica. Ya, se escucha bien. Soy yo entonces el problema, no son ustedes. ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién es el problema? Bien. Los efectos entonces, ¿cierto? Los efectos en el registro de rentas empresariales. Veamos. El monto a deducir por el crédito de impuesto de primera categoría va a determinarse como sigue. Hay que deflactarlo. Se dan cuenta que hay mucho cálculo detrás de esto y cuando uno ve los números de la circular, si uno no entendió lo que está arriba, mirando solo los números, la verdad es que es un caldo de cabeza, diciéndolo bien coloquialmente. ¿Eh? Que hay que deflactarlo. Deflactarlo. Ojo. En la variación del IPC, entre el mes anterior al cierre del ejercicio anterior, ¿cierto? Y el mes anterior al pago del impuesto, que va a aplicar la variación del IPC anual, ¿cierto? Que es la tablita que muestra el servicio, este famoso triángulo que se va armando a medida que van pasando los meses y se va aplicando la corrección monetaria. Está el capital inicial y después cada mes hasta llegar a diciembre. Ya. Me imagino que todos los que estamos aquí conocemos ese cuadrito que tanto utilizamos para cualquier cálculo de valores tributarios. Pero ojo que dice deflactarlo. O sea, reajustar al revés, si lo quieren llamar de otra manera. Achicar el monto. ¿Ya? No hacerlo más grande por corrección monetaria, deflactarlo. Y reajustarlo con el porcentaje de corrección monetaria del ejercicio.
actual. ¿Ya? Ese es el monto que se va a deducir por el concepto de crédito. Porque como yo voy a coger una parte, a ver, quiero que quede claro, como yo voy a coger una parte y voy a deducir de este food o de este food antiguo que está en el STUT hoy día, ¿cierto? Como voy a rebajar un monto de ahí, voy a coger un monto de ahí a la opción de pagar este impuesto sustitutivo, tengo que sacar los créditos. Entonces lo que yo voy a deducir por crédito se calcula de esta manera que estamos viendo aquí, con este monto que hay que deflactar y con este otro monto que hay que reajustar. 2. El impuesto acogido al pago del ISFUT debe determinarse de igual forma para su imputación al RAI y al STUT. ¿Ya? Para la anotación en el registro REX, ¿cierto? Porque pasa a cumplir su tributación este monto, ¿ya? Y pasa a tener tributación cumplida. REX en la columna respectiva, el procedimiento indicado se aplicará previa deducción de los gastos o costos incurridos. Gastos o costos incurridos en la determinación cuando esté registrando en el REX el monto que cumplió su tributación con este impuesto sustitutivo y me lo llevo al REX, tengo que aplicar la deducción de los gastos o costos incurridos en eh, en esa materia impositiva. El impuesto, por otra parte, el impuesto sobre el food se deduce del registro REX al término del ejercicio, reajustado desde la fecha en que se realizó el pago. ¿Ya? Bien, me lo llevo al REX, aplico el impuesto y al término del ejercicio, ¿cierto? Lo deduzco del REX y lo deduzco de manera reajustada desde la fecha en que se incurrió en el pago del impuesto sustitutivo. Ya, ¿cuál es el tratamiento tributario entonces de todas las utilidades que conversamos que están afectadas al SFUT? Ya, respecto del pago del impuesto, estas pueden ser retiradas o distribuidas a discreción del contribuyente, sin atenerse al orden establecido en la ley de la renta. Esto cuando ya pagamos, ¿ah? Es el tratamiento tributario de las utilidades que quedaron afectadas al ISFUT. Pueden ser retiradas o distribuidas a discreción del contribuyente, sin mirar las normas de orden de prelación eh, de los créditos y de las utilidades, ¿cierto? Aplicar directamente eh, como pueda decidirlo el contribuyente. No están afecta a ningún impuesto de la ley a la renta, ¿ya? No quedan afecta a ningún otro tipo de impuesto a la ley de la renta, ni tampoco a la retención de impuestos establecido en el número 4 del artículo 74 de la ley, ¿ya? También se liberan de cualquier tipo de retención que está en el número 4 del artículo 74, que es donde trata todas las retenciones de impuestos, ¿ya? Impuestos por remesa al extranjero también. Entonces no quedan afecta a ningún impuesto de la ley y tampoco a retenciones. La circular se hace cargo de esto y lo explica de manera bien detallada. Cuando sean retiradas estas utilidades o distribuidas, ¿cierto?, al contribuyente de impuestos finales, que tributen con renta efectiva según contabilidad completa, estos deberán incorporarlas al momento de la percepción, pudiendo ser retiradas o distribuidas en iguales términos a, hasta llegar a la persona natural, ¿cierto? Bien, ¿ya? Sí, estoy pensando aquí que podemos reforzar, incorporar en el momento de la percepción, ¿no? Esto está más claro, no es tan difícil de visualizar. Ya, algo específico ahora que pasa con la aplicación del ISFUT al FUR, al Fondo de Utilidades Reinvertidas.
Cuando las utilidades reinvertidas fueron mediante aportes de capital desde el 1 de enero del 2015 y adquisiciones de acciones de pago de cualquier fecha, ocurre lo siguiente. Rentas tributables contenidas en el FUR, de esta manera, tributan por enajenación de acciones y derechos, por devoluciones de capital que hayan sucedido desde ese año en adelante, cuando existe un término de giro de la empresa, cuando se opte por régimen de tributación que no obligue a mantener el registro de rentas pendientes de tributación. ¿Ya? Así tributan las rentas que quedan en el FUR. ¿Ya? Recuerden que la forma de poder hacer reinversiones es tomar distribuciones formales que había realizado la empresa hacia su socio accionista y tomar ese monto y meterlo de nuevo a la compañía, ya sea haciendo un aporte de capital, entonces estás reinvirtiendo lo que de las utilidades que retiraste, o bien adquirías acciones, ¿cierto? Para incorporar utilidades recibidas en aumentar tu participación en acciones. Entonces reinvertías todas las utilidades recibidas. Ya, esa es la aplicación del ISFUT al FUR. Entonces, ¿cómo es la base imponible? Entonces, cuando ocurre esto, estamos hablando ahora sobre el FUR. La parte del fondo de utilidades reinvertidas que corresponde a cantidades afectas a los impuestos finales, la parte integrada por ingresos no afectos o exentos de los impuestos finales deben seguir controlándose en el registro FUR. Recuerden que este es un registro que se maneja en forma separadita. Así lo manejamos cuando todavía teníamos nuestro querido FUT, que pasó al STUT a partir de cuando comenzó a regir la 20.780. ¿Qué hay que descontarle a ese FUR que está ahí acumulado? Las cantidades que se mantienen, que se entendían retiradas, perdón, enajenación o bien devolución de capital. ¿Ya? Y el monto de utilidades que hayan pagado el ISFUT, reajustado hasta la fecha del pago del impuesto. Cuando dice descontar el monto de las utilidades que hayan sido pagadas del ISFUT, pueden ser la del ISFUT 1.0 o dependiendo del año en que me estoy acogiendo del ISFUT 2.0, ¿ya? Reajustado hasta la fecha del impuesto. Y agregar el incremento por el crédito reajustado. Ya tengo que hacer el gross up aquí. Ya tengo que incrementar la renta para poder aplicar los créditos. Y tengo que aplicar el incremento en forma reajustada con la tasa que corresponde, el incremento con la tasa de impuesto de primera categoría que haya afectado a la generación de las utilidades. El saldo del FUR correspondiente a varios inversionistas. La base imponible se determinará prorrateando el monto acogido al ISFUT en la relación de las utilidades tributables reinvertidas por cada inversionista. ¿Ya? O sea, aquí sí es importante las utilidades que fueron por cada inversionista. Bien. Y el crédito de impuesto primera categoría se determinará según la tasa que haya afectado la utilidad en que se acoge el ISFUT. El crédito por impuesto de primera categoría, claro, bien digo, se va a determinar según la tasa que haya afectado a la utilidad que acogió el ISFUT. Eso es, va de la mano, ¿cierto? La utilidad siempre trae un crédito asociado. ¿Ya? El crédito de primera categoría que haya sido afectado con la tasa que corresponda cuando se generó dicha utilidad o renta, como lo quieran llamar, o incremento de patrimonio. Así está escrito en el artículo 2 de la ley, que se entiende por renta. ¿Qué es renta? El registro FUR.
El crédito por impuesto de primera categoría se rebaja, reajustado por la variación del IPC del año. De nuevo, importante, no aplica este caso cuando la que se está acogiendo a esta opción es un promedio general. No hay reajuste. El monto sujeto al ISFUT se reclasifica dentro del registro como afectado, evidentemente, por el ISFUT, reajustado por la evaluación del IPC, ya, del año. El crédito y el monto, evidentemente. El crédito que trae asociado y el monto que trae asociado. Al igual que el crédito, si es propio y general, tampoco aplica corrección monetaria. Se entiende retirado cuando ocurre la enajenación, devolución de capital, término de giro o el cambio de régimen, ¿cierto? Lo mismo que mencionamos en la slide anterior. El ISFUT pagado se deduce de la renta grabada que haya correspondido a cada inversionista. Reajustado desde la fecha del pago, no aplica al PYME general, y la determinación del RAI se podrá deducir como capital aportado con reinversiones. Para la determinación del RAI, ¿cierto? Cuando yo estoy determinando el RAI, tengo que deducir como capital aportado junto con las reinversiones que se hayan determinado y que estén en este registro FUT. Y el saldo del FUR neto del ISFUT, o sea, tengo el FUR, le quito el monto acogido al ISFUT pagado, ¿cierto? ¿Cuánto fue lo que pagaste el ISFUT? Bueno, se lo descuento al FUR. Esa es la opción de que no haya sido retirado eh, en ambas opciones en realidad, si es retirado en forma completa o si es retirado en forma parcial, o el monto que estamos acogiendo el FUR, al ISFUT, perdón. ¿Qué efectos en la declaración y pago tenemos por todo este impuesto único y sustitutivo que reemplaza los impuestos que reemplaza al impuesto finales normales, por así decirlo? Bueno, todas las utilidades que quedan afectadas a este impuesto deben ser trasladadas al REX, ¿cierto? Al registro de rentas exentas, ¿ya? Y si son utilidades del FUR, deberán ser reclasificadas en el FUNT, en nuestro antiguo FUNT, ¿cierto? Al Fondo de Utilidades No Tributables, que es el nuevo REX. El mismo registro FUR en una columna separada. Ahí está lo que yo les decía, se maneja de forma separada. Vamos a reforzar un concepto aquí. Una cosa es acoger, ¿cierto? Y pagar el impuesto, y otra cosa es retirarlo o distribuirlo. Yo puedo acoger las utilidades, como bien vimos, en los plazos que corresponden, ¿cierto? A determinar la base imponible, saber sobre cuál monto voy a pagar los impuestos, pero una cosa es la utilidad que quedó afecta al ISFUT, y otra cosa es que yo retire esas utilidades sobre la cual ejercí la opción. Entonces, por eso habla de utilidades afecta al ISFUT, deben incorporarse al REX, y usted va a decidir, como lo veíamos también en slides anteriores, usted va a decidir cuándo lo saca, ¿ya? El tema ocurre que ya cumplieron la tributación, esa es la diferencia. Tenían tributación pendiente de impuestos finales y ahora quedan con la tributación cumplida de impuestos finales y pasan al registro REX, ¿ya? Y por eso habla de cuando es FUR, deberán ser reclasificadas en el FUNT, que es el Fondo de Utilidades No Tributarias, porque hasta ahí quedaron cuando estaban al 31 de diciembre del 2016, en el FUNT. Entonces van a pasar del, del FUR al FUNT, ¿ya? Porque ya también cumplieron la tributación. Cuando el crédito por impuesto de primera categoría sea imputado al pago del ISFUT, o sea, voy a pagar el impuesto, aplico los créditos para ver cuánto va a ser el flujo finalmente que voy a tener que pagar por este concepto de impuesto único sustitutivo, este debe ser deducido del SAC, evidentemente, porque estoy haciendo uso del crédito para poder rebajar el pago del ISFUT, del SAC al 31 de diciembre del 2016. En cada caso, este fondo de utilidades reinvertidas, el crédito deberá ser rebajado del respectivo saldo de créditos acumulados en el registro FUR, no a una bolsa, por así decirlo, no a un saco, sino que yo tengo que tener el control, ¿cierto? Un FUR bien determinado tiene que tener el control de los créditos determinado también y detallado, cada utilidad con su crédito correspondiente.
Entonces, al SAC que yo le voy a deducir este crédito que estoy usando, va a estar directamente relacionado con la utilidad que estoy acogiendo, ¿ya? No a un SAC. Si el monto del crédito por impuestos de primera categoría al monto del ISFUT de 30%, ¿cierto? La diferencia de crédito no utilizada o impulsada, ¿cierto? Por este mismo criterio se extinguirá, al igual que cuando estábamos hablando del FUT, ¿ya? Por lo tanto, no pudiendo ser utilizada en contra de ningún otro impuesto y procedimiento además de su rebaja en el registro SAC o del saldo del crédito acumulado en el registro FUR según corresponda. Tampoco le puede quedar un SAC negativo, a eso me refiero. ¿Ya? O sea, el SAC tiene que quedar en cero en ese caso, relacionado con estas utilidades. Y ese exceso de crédito no podemos descontarlo de ningún impuesto afecto. Habla de ningún impuesto, ¿eh? Ojo, no solo impuesto a la renta, de nada. Ya se extingue el crédito. Con la declaración y pago de este FUT se entenderá cumplida totalmente la tributación con el impuesto a la renta, ¿cierto? Eso es claro, esa es la idea, ¿ya? Hay que mencionarlo para que quede súper, para que no quede en duda de aquello. Tributación totalmente cumplida. Las utilidades acogidas al ISFUT no se van a considerar retiradas necesariamente, es lo que le explicaba en el primer punto, distribuidas o remisadas por el contribuyente de impuesto final. Eso es una opción que pueden tomar con el tiempo. La idea es que la utilidad ya quedó registrada en el REX, ¿cierto? O en el FUNT, según corresponda, y pueden ser distribuidas cuando lo estime conveniente el contribuyente. Ahora, entenderíamos que es pronto, si por algo están cumplidas con la tributación, o sea, si se va a llegar a la persona natural es porque esa plata ya quedó libre de cualquier otro tipo de impuesto. O sea, no va a ir a afectar su global complementario o su impuesto adicional. ¿Ya? Pagó un 30% para efectivamente ya poder hacer uso de estas utilidades que le quedan ahí acogidas. La resolución 80, que es una de las dos normas, la resolución 80, que es una de las normativas relacionadas a esta determinación, como lo mencionamos al principio de la primera lámina, creó en el formulario 50 una línea que es la 72, ¿cierto? Para poder acoger todas estas bases imponibles que ahora afectan al impuesto sustitutivo, las tasas de primera categoría y por supuesto el impuesto a pagar, que son estas cosas que están aquí. Y también separado, como vimos, lo que es relacionado al FUT y lo que es relacionado al FUR. La tasa para ambos casos es un 30%. El crédito, que se determina con toda esta nomenclatura que vimos hacia atrás en las láminas anteriores, cuando es para el FUT, cuando es para el FUR, perdón, y impuestos a pagar relacionados. Ya, esta es la línea donde vamos a tener que agregar estos conceptos. Aquí hay una nota importante, la voy a leer. Para efectos de ejercer la opción del pago al ISFUT, se dispone un artículo vigésimo que dispone el artículo 25 transitorio de la Ley de Modernización Tributaria a partir del 1 de marzo del 2020, porque, bueno, la circular también lo dice al final, la vigencia de esto, como quedó escrito en la Ley de Modernización Tributaria, lo deja claro. Menciona que lo que está estipulado en el 25º transitorio decía, rige a contar del primer día del mes siguiente a la publicación en el diario oficial y se publicó el 24 de febrero, claro, entonces el 1 de marzo del 2020. ¿Bien? No sé si lo decía en ese orden la circular, pero lo cierto es que es el 1 de marzo del 2020. Se habilitaron solo los códigos 805, 808 y 810, que están acá.
de la ley 72 del formulario 50 respecto al impuesto sustitutivo sobre las utilidades reinvertidas que permanezcan en el FUR y se crearon los para el sí, bien digo, para el FUR y se crearon los códigos 823, 824 y 825, que es lo que estábamos mostrando acá. Bien, esos son donde terminamos registrando todos estos cálculos que conversamos de tanto para la determinación de la base imponible, ya sea para el FUT, para el antiguo FUT, para el antiguo FUR, la utilización de sus créditos y qué impacto tiene esto. Ahora vamos a ver en la práctica cuántos se acogen o no. Aquí puse finalmente, esta es la última slide y con esto voy a ir cerrando, estimados. A ver, el ISFUT tiene una tasa única del 30%. El impuesto adicional es de un 35%. Hay un ahorro potencial de 5 puntos porcentuales. ¿Ya? Todo esto también va a depender del historial de retiro que tenga la persona, eh, porque hay empresas que retiran todo, hay empresas que no retiran nada, retiran cada cierto año. Entonces, eh, también lo más probable es que haya una planificación de carga impositiva para las personas naturales o bien para la distribución de utilidades. Por eso, insisto, todo merece una, eh, una evaluación, ¿cierto? Un estudio, sobre todo en materia tributaria. Entonces, claro, si uno lo ve a secas y dice, si soy residente extranjero, digo, claro, me ahorro 5 puntos porcentuales. Ahora, la verdad es que va a depender de, si tú tenías pensado retirar o no retirar en una cierta cantidad de años quizás, o bien si retiras siempre y tenías considerado retirar en este año 20, 21, 22, entonces entendería de que es un ahorro totalmente de 5 puntos porcentuales porque te estás trayendo utilidades que tenías acumuladas, ¿cierto? Y que no quisiste retirar porque quizás te aumentaba mucho tu carga impositiva. Ahora, respecto del global complementario, las tasas promedios que puse ahí, puse 3 ejemplos, eh, para las 310 UTA, que son 187 eh, millones, es de un 27,5%. ¿Ya? Cuando nos pasamos al otro tramo de esas 378 UTA son 228 millones y la tasa promedio ahí es un 20,70%. Y cuando hablamos de 398 unidades tributarias anuales, que son 240 millones de pesos aproximados, es un 30,2%. ¿Ya? Esa es la tasa efectiva, porque recuerden que el global complementario va grabando por tramos, la parte marginal queda y tiene una rebaja, ¿cierto? Y va aumentando hasta el 40%, que es la tasa máxima marginal actualmente. Entonces ahí están las tasas. Hay que ver cuándo conviene y cuándo no. Si se fijan, hay tasas menores hoy en día. Hay que ir jugando con la cantidad que puedes acoger bajo esta mecánica y bajo esta opción. Bueno, eso es el ISFUT. Yo creo que vamos a plantear con la gente en otras noches de ahora de poder hacer otra que complemente a esta con números, ¿ya? Porque si se dan cuenta, ocupamos una hora en explicar la teoría. Ahora, cuando llevemos esto al número, eh, es más largo, más difícil. ¿Ya? La circular lo tiene en todo caso. La invitación queda hecha, la invitación está para que puedan leer la circular. Eh, Aquí tratamos de clarificar y ponerlo un poco más en simple. Las circulares son bastante técnicas. Hay ejemplos que están ahí eh, en la circular y se pone en varios casos, ¿ya? Y en los efectos que esto tiene, de cómo se determinan todo esto que conversamos. Utilidades que se pueden acoger, bases imponibles, créditos asociados, formas de registrarlos
y cuándo se entienden retirados y cuándo no se entienden retirados. Bien, eso es.